Pocos lo recuerdan cuando hablamos de los grandes nombres de la fe. No escribió cartas, no caminó sobre el agua ni fue nombrado entre los 12. Pero Bernabé era el tipo de hombre que construía puentes cuando todos construían muros. Un hombre olvidado por muchos, pero recordado por el cielo. No necesitaba el centro de atención, porque su vocación era consolar, ponerse de pie, creer cuando nadie más lo hacía. ¿Alguna vez te has sentido al margen, como si tu contribución no fuera lo suficientemente grande? Bernabé era ese tipo de persona común, pero con un propósito extraordinario. Mientras algunos buscaban reconocimiento, él silenciosamente dio su vida por algo mucho más grande. Él fue quien se acercó a Pablo cuando todos tenían miedo. Fue él quien allanó el camino para los gentiles, desafiando siglos de separación. Él era el que veía un futuro incluso en aquellos que habían fracasado. Esta historia le mostrará cómo los gestos silenciosos pueden resonar a través de la eternidad. Cómo un corazón humilde puede moldear el destino de miles. Y cómo el Espíritu Santo se mueve a través de aquellos que están dispuestos a servir, incluso sin aplausos. Bernabé no solo predicó con palabras, predicó con opciones, y cada elección fue un ladrillo en el edificio de la iglesia primitiva. Prepárate para sumergirte en una historia que conmoverá tu espíritu. Porque, quizás, el mundo no conoce tu nombre. Pero si el cielo te conoce, eso es todo lo que importa. Y Bernabé entendió esto antes que nadie. Mira hasta el final y descubre cómo un hombre olvidado por los hombres se convirtió en inolvidable para Dios. Y si este mensaje toca tu corazón, dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite que se le recuerde que el reino está formado por constructores silenciosos. En medio de las multitudes que iban y venían por las rutas comerciales de Chipre, había un hombre llamado José. A los ojos de la sociedad, era solo otro judío de la diáspora, con una vida sencilla y una fe que lo sostenía. Pero a los ojos de Dios, tenía algo raro, un corazón dispuesto. Mientras muchos buscaban prestigio o seguridad, José llevaba dentro de sí un fuego suave, una disposición silenciosa a obedecer incluso si no entendía el plan completo. José creció escuchando las promesas de las Escrituras, pero fue cuando los rumores sobre un tal Jesús comenzaron a resonar en las islas que su espíritu despertó. No vio milagros de cerca, ni escuchó el sermón de la montaña en vivo, pero lo que escuchó fue suficiente para conmover su alma. Lo dejó todo y se fue a Jerusalén. Este movimiento, casi invisible para los hombres, era ruidoso en el cielo. Porque cuando alguien responde al llamado de Dios con humildad y fe, entra en juego lo sobrenatural. En Jerusalén, José no se quedó en las sombras. Pronto se destacó, no haciendo ruido, sino sirviendo desde el corazón. Observó, ayudó, escuchó. Y cuando los apóstoles se dieron cuenta de la profundidad de su espíritu, decidieron llamarlo por un nuevo nombre, Bernabé, el hijo de la consolación. Era más que un apodo. Era una identidad profética. Un reconocimiento espiritual de que este hombre sencillo sería utilizado para consolar y levantar a muchos en el reino de Dios. Ser llamado a algo extraordinario no siempre viene con ángeles y trompetas. A veces viene con una inquietud silenciosa en el pecho, un impulso de salir del lugar de comodidad y obedecer. Fue así con Bernabé. Su vocación no tenía que ver con la fama, sino con la función. Y esta función cambiaría el curso de la iglesia naciente. Mientras aún se revelaban los nombres famosos, Bernabé ya se movía como fundamento invisible de la nueva comunidad de fe. La historia de Bernabé comienza en el anonimato, pero el cielo ya lo reconoció como un jugador clave en el avance del Evangelio. La unción que descansó sobre él no fue llamativa, pero fue profunda. Fue la unción de los que llevan sobre sus hombros a los caídos, de los que tienden la mano cuando nadie más quiere. Y Dios siempre usa ese tipo de corazón para pasar páginas decisivas en la historia de la redención. Bernabé nos enseña que los comienzos humildes no son un obstáculo, son una preparación. Que el llamado de Dios no depende del escenario, sino de la postura del corazón. Fue elegido no porque fuera el más capaz, sino porque era el más disponible. Y esto es suficiente cuando el Espíritu Santo tiene prisa por levantar pilares firmes para sostener algo eterno. Cuando Bernabé llegó a Jerusalén, la escena era tensa. Los seguidores del camino,
como se llamaba a los cristianos, vivían entre el fervor espiritual y el miedo constante a la persecución. Fue un momento de incertidumbre, pero también de grandes señales. Bernabé, con su mirada atenta y su alma sensible, no tardó en darse cuenta de que aquí había algo más que religión, había vida, había fuego, había verdad. Era como si todo lo que esperaba de las Escrituras hubiera ganado carne, cruz y resurrección. Escuchó los informes sobre el Maestro que había sido crucificado, pero que ahora era proclamado vivo. Escuchó historias de ojos ciegos que vieron, de corazones endurecidos que se abrieron, de personas comunes transformadas en testigos valientes. Ardía dentro de él. Ya no se trataba de doctrina, se trataba de encuentro. Y Bernabé eligió creer. Eligió rendirse. El Hijo de la Consolación era ahora también discípulo de la resurrección. Su fe no se basaba en milagros visibles, sino en profundas convicciones. No tenía que verlo para creerlo. Solo tenía que reconocer que ese mensaje, el Evangelio, era demasiado verdadero para ignorarlo. Y así, Bernabé no solo entró en la comunidad de discípulos, sino que se entregó a sí mismo con todo. Su fe se volvió práctica, su corazón se abrió para ser moldeado y su vida comenzó a tomar otra forma. Lo más hermoso de su conversión no fue el espectáculo, sino la transformación. Un hombre que podría haber vivido su vida cómoda en Chipre decidió deconstruirse a sí mismo para ser reconstruido en Cristo. Esta es la fe en acción, dejar lo conocido por lo eterno, lo seguro por lo sagrado. Y cada paso de Bernabé a partir de entonces estaría guiado por esa fe firme y viva, una fe que cree en lo imposible y actúa cuando otros retroceden. A diferencia de muchos que buscaban sobresalir, Bernabé parecía cada vez más interesado en servir. No competía por una posición, buscaba un propósito. Y esta postura lo convertiría en un referente entre los hermanos. Era como un puente entre los nuevos conversos y los apóstoles, entre los judíos y los gentiles, entre el pasado y lo que Dios estaba comenzando. Su fe era conciliadora, alentadora y basada en la presencia del Espíritu Santo. Bernabé muestra que la verdadera fe nos transforma de adentro hacia afuera. No solo nos hace creyentes, sino constructores. No solo oyentes, sino pilares. Su encuentro con Jesús no fue ruidoso, pero fue lo suficientemente profundo como para marcar a toda una generación. Y tal vez, así es como Dios todavía llama a los suyos, con una voz suave y apacible que cambia todo sin gritar. La transformación en la vida de Bernabé pronto se hizo visible, no solo en palabras, sino también en actitudes. En medio de la comunidad de Jerusalén, donde muchos enfrentaron necesidades y persecuciones, hizo algo que pocos habrían alentado, vendió su propiedad y entregó todo el valor a los pies de los apóstoles. No pidió reconocimiento. No buscó aplausos. Solo confiaba en que todo lo que tenía provenía de Dios, y así todo podía ser devuelto al reino. Este acto no fue solo una ofrenda, fue un testimonio. Mostró que su corazón estaba completamente entregado, que su fe era generosa, práctica y llena de amor por los demás. En un momento en que las posesiones eran sinónimo de estatus y seguridad, Bernabé rompió el molde. Eligió vivir en dependencia del Espíritu Santo, con un alma ligera y manos abiertas. Su gesto encendió los corazones e inspiró a otros a hacer lo mismo. Era el tipo de generosidad que transforma los entornos y cambia las historias. Y fue en este contexto que los apóstoles decidieron llamarlo Bernabé, que significa Hijo de la Consolación. El nombre no vino por casualidad. Era conocido por animar, levantar a los abatidos, ser un alivio en los días de dolor. Era como un bálsamo en medio de la guerra. Su presencia traía paz, su discurso transmitía esperanza, su mirada curaba silencios. El nuevo nombre era, de hecho, una proclamación de quien ya era en Dios. Ser llamado Hijo de la Consolación es llevar una misión, consolar a los cansados, sostener a los débiles, recordar a los olvidados que Dios todavía está presente. Y Bernabé abrazó esta identidad con todo su corazón. No tenía que ser el más brillante, pero siempre estaba más presente. No hablaba en voz alta, pero siempre se le escuchaba. Su generosidad fue más allá del dinero, llegó a los espíritus de las personas y las reconectó con un propósito. Fue allí donde su reputación comenzó a solidificarse entre los discípulos.
Pero no como un líder que impuso su voz, sino como un servidor que dejó hablar su ejemplo. La iglesia necesitaba pilares firmes, y Bernabé se convirtió en uno de ellos, con humildad, constancia y un corazón lleno del Espíritu Santo. No necesitaba un título para ejercer autoridad, porque su carácter ya llevaba el sello del cielo. Bernabé nos enseña que el verdadero poder está en dar. Esa fe que no se mueve hacia el otro es solo teoría. Y que hay algo eterno en cada acto de generosidad hecho con amor. No solo regaló una herencia material, sino que sembró comodidad, y esa semilla crecería hasta los confines de la tierra. A medida que el evangelio se extendía, algo inevitable comenzó a suceder. Diferentes culturas comenzaron a encontrarse dentro de la misma fe. El judío y el gentil, una vez separados por tradiciones y costumbres, ahora estaban llamados a ser parte del mismo cuerpo. Pero esta unión no estuvo exenta de tensiones. Hubo desconfianza, resistencia e incluso conflicto. Y fue en este delicado entorno donde Bernabé se destacó, no como un polemista, sino como un conciliador lleno de discernimiento espiritual. Entendió que el reino de Dios era más grande que cualquier costumbre humana. Por lo tanto, cuando los primeros gentiles comenzaron a creer en Jesús, Bernabé fue uno de los primeros en acercarse. Vio en ellos el mismo espíritu que había sido derramado sobre los judíos. Y en lugar de construir muros, Bernabé construyó puentes. Su empatía era sobrenatural, su ojo estaba entrenado para ver lo que Dios veía y no lo que los ojos naturales juzgaban. Sabía escuchar. Sabía cómo calmar los ánimos. Sabía cómo convertir el conflicto en conversación y la desconfianza en cooperación. Era como si su voz llevara un aceite invisible que calmara las heridas profundas. Donde muchos vieron barreras culturales, Bernabé vio una oportunidad para la reconciliación. Comprendió desde el principio que el Evangelio era inclusivo, que la sangre de Jesús había cruzado todas las fronteras y que el Espíritu Santo unía lo que los hombres insistían en dividir. Esta rara habilidad para tender puentes entre diferentes mundos lo convirtió en una figura clave en la expansión de la iglesia primitiva. En lugar de tomar partido, Bernabé tomó posiciones. No se doblegó ante el conflicto, sino que tomó una posición con sabiduría. Su papel fue vital para garantizar que la fe cristiana no se convirtiera en un club cerrado, sino en una familia global unida por el mismo espíritu. En tiempos de polarización, la postura de Bernabé suena como un llamado a la madurez espiritual. Él nos muestra que no es suficiente conocer la verdad, debemos saber cómo aplicarla con gracia. Que no basta con tener razón, también es necesario ser justo. Su presencia sanó grietas invisibles, restauró lazos y recordó a todos que la verdadera fe se manifiesta en el amor. Bernabé fue un relevista en medio del caos, un vínculo entre corazones divididos. Y más que nunca, el mundo necesita hijos de consuelo que sepan unirse sin diluirse, amar sin renunciar a los principios y construir alianzas eternas en el terreno sagrado de la reconciliación. A medida que el Espíritu Santo continuaba moviendo a la iglesia primitiva, una ciudad comenzó a brillar en el mapa espiritual, Antioquía. Allí, lejos de Jerusalén, el Evangelio crecía entre los gentiles de una manera asombrosa. Pero el rápido crecimiento trajo desafíos. Se necesitaba a alguien maduro, sensible y lleno de discernimiento para acompañar y fortalecer esa nueva comunidad. Y una vez más, los ojos de los apóstoles se volvieron hacia Bernabé. Al llegar a Antioquía, Bernabé vio algo poderoso. La gracia de Dios se manifestaba allí con intensidad, y él se regocijó. Pero también discernió, estas personas necesitaban más que entusiasmo, necesitaban fundamento. Fue entonces cuando Bernabé, guiado por una sabiduría invisible, hizo algo audaz. Viajó a Tarso en busca de un hombre al que muchos todavía temían, Saulo, el antiguo perseguidor de la iglesia, ahora convertido y lleno del Espíritu. Pocos tendrían el coraje de apostar por alguien con el pasado de Paul. Pero Bernabé vio más allá de las cicatrices. Creía que Dios podía convertir cualquier historia en un testimonio. Cuando se encontró con Saulo, Bernabé no vio a un antiguo enemigo, vio un barco elegido. Lo llevó a Antioquía, no como aprendiz, sino como socio. Y juntos, comenzaron un movimiento que cambiaría la trayectoria del cristianismo. Durante todo un año,
enseñaron a la gente, edificaron la fe y prepararon esa iglesia para ser un centro misional. Fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Y Bernabé estaba allí, en silencio, colocando cada piedra del fundamento espiritual. Su corazón no se ofendió por la brillantez del otro. No competía con Paul, lo empujaba. Este gesto nos revela el carácter raro de Bernabé, no tenía miedo de levantar a alguien que pudiera brillar más que él. Su misión era más grande que su ego. Su gozo era ver que el reino avanzaba, aunque su nombre pasara a un segundo plano. Sabía que en el reino, aquellos que abren paso a otro para cumplir con su llamado también participan en la cosecha. Bernabé era el que no solo creía en lo imposible, sino que invertía en ello. Y debido a su valentía, el mundo conocía a Pablo. Esta parte de la historia nos confronta, ¿tenemos el coraje de creer en personas que el mundo ya ha descartado? ¿Podemos ver el destino donde otros solo ven el error? Bernabé tuvo éxito. Y es por eso que se convirtió en mentor de gigantes. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Pablo iniciaron uno de los primeros grandes viajes misioneros de la historia de la Iglesia. No fueron por su propia voluntad, sino que fueron apartados por la dirección de arriba, con un propósito claro, expandir el Evangelio más allá de las fronteras conocidas. Este viaje no fue romántico. Estaba marcado por la oposición, las batallas espirituales y los desafíos constantes. Pero también estuvo lleno de milagros, conversiones y manifestaciones sobrenaturales del reino. Justo en las primeras paradas, comenzaron los enfrentamientos. En Chipre, cuando se enfrentó a un falso profeta llamado Elimas, Pablo lo reprendió con autoridad y el hombre quedó ciego. Pero lo que pocos notan es que Bernabé estaba allí, a un lado, sosteniendo el ambiente espiritual. Él era el firme partidario, mientras que Pablo era la voz profética. Este dúo era como espada y escudo, diferente pero complementario. Y detrás de cada victoria visible, había una fuerza silenciosa llamada Bernabé. Con cada ciudad que visitaron, Iconio, Listra, Derbe, se enfrentaron a la resistencia de los religiosos, la persecución de los líderes judíos e incluso los intentos de lapidación. Pero también fueron testigos del derramamiento del poder de Dios sobre los gentiles, la liberación de sanidades y el nacimiento de comunidades de fe donde antes solo había idolatría. Fue una guerra invisible. Y Bernabé, una vez más, demostró ser esencial. Su coraje frente a la oposición y su madurez espiritual mantuvieron viva la misión. La caminata junto a Paulo también reveló la capacidad de adaptación de Barnabés. Ahora no era solo un mentor, era un compañero en la batalla. En momentos de caos, no se escondía. En los momentos de gloria, no se emocionaba. Su enfoque estaba en el reino. Su combustible era el espíritu. Su arma era la fe. Incluso frente al rechazo y el dolor, mantuvo sus ojos firmemente en el propósito. El camino misionero consolidó el papel de Bernabé como apóstol de facto, aunque su nombre no aparezca con el mismo peso que los demás. Él estaba allí, allanando el camino, preparando el terreno, sosteniendo a los nuevos líderes y fortaleciendo a los que estaban cayendo. Su presencia era el equilibrio entre la audacia y la compasión, entre la confrontación espiritual y el aliento pastoral. Este pasaje de la historia nos recuerda que el avance del reino viene con resistencia. Pero también revela que Dios levanta soldados que no huyen de la batalla, aunque no reciban aplausos. Bernabé era ese tipo de soldado, firme, fiel y lleno del Espíritu. Y donde quiera que iba, dejaba huellas invisibles que continúan sosteniendo la fe de muchos hasta el día de hoy. A medida que el Evangelio avanzaba entre los gentiles, una tensión creciente se asentó dentro de la iglesia. Muchos conversos judíos insistieron en que los nuevos creyentes debían seguir toda la ley de Moisés, incluida la circuncisión. Fue un callejón sin salida espiritual, cultural y teológico. Lo que estaba en juego no era solo una práctica religiosa, sino la esencia de la salvación. ¿Era necesario ser judío antes de ser cristiano? ¿O fue suficiente la gracia? Fue en este momento crítico que Bernabé, una vez más, fue llamado a intervenir. Él y Pablo fueron enviados a Jerusalén para participar en lo que se conocería como el primer gran concilio de la Iglesia. Allí,
líderes como Pedro, Santiago y los demás apóstoles se reunieron para analizar el futuro del Evangelio. Bernabé no era solo un espectador, era una voz firme y sabia. Relató las señales y prodigios que Dios estaba haciendo entre los gentiles, testificando que el Espíritu Santo ya había aprobado lo que muchos querían detener con las tradiciones humanas. Con valentía, Bernabé defendió la plena inclusión de los gentiles en la fe cristiana sin la imposición de la ley. Su discurso no era solo teológico, era espiritual, basado en la experiencia viva y el mover del Espíritu. No habló de ideas, habló de transformación real. Y eso marcó la diferencia. Su postura ayudó a cambiar el curso de la historia de la Iglesia, allanando el camino para una fe universal y accesible a todos los pueblos. La decisión tomada en el concilio fue clara: los gentiles no estarían obligados a seguir todas las reglas de la ley mosaica. La salvación fue por gracia, a través de la fe. Esta resolución selló la difusión del Evangelio en todo el mundo y reforzó la misión de Bernabé como uno de los grandes defensores de la unidad entre judíos y gentiles. No estaba allí por interés personal, sino por celo por el cuerpo de Cristo. Este episodio revela una vez más el corazón conciliador de Bernabé. No se quedó callado ante la injusticia espiritual, pero tampoco actuó con arrogancia. Sabía cuándo hablar, cuándo escuchar y cómo llevar un ambiente de tensión a un lugar de comprensión. Su papel fue crucial pero silencioso, tal como opera a menudo el reino, con voces proféticas que no buscan fama sino justicia. Bernabé nos muestra que defender la verdad requiere firmeza y gracia. Ese esfuerzo por la inclusión es una expresión de fe madura. Y que, a veces, ser un puente significa ser pisoteado, pero aún así, mantenerse firme, para que otros puedan pasar y encontrar la libertad en Cristo. No toda historia entre grandes hombres de Dios está hecha de acuerdo. Y Bernabé, con todo su corazón pacificador, experimentó una de las tensiones más sorprendentes de la iglesia primitiva, un conflicto directo con nada menos que Pablo. El desacuerdo giraba en torno a un joven llamado Juan Marcos, primo de Bernabé, que los había acompañado en su primer viaje misionero, pero los había abandonado a mitad de camino. Mientras se preparaban para una nueva misión, Bernabé quiso llevarlo de nuevo. Paul, firmemente, se opuso. El desacuerdo fue tan grave que los dos se separaron. Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos a Chipre. Para muchos, esto podría parecer una división desastrosa. Pero, de hecho, reveló dos visiones complementarias del reino. Pablo representaba el enfoque en la misión, la excelencia y el avance continuo. Bernabé representaba la misericordia, el nuevo comienzo y el valor de la restauración. Vio en Juan Marcos no solo un error del pasado, sino un llamado aún no maduro. Esta decisión de Bernabé habla en voz alta hasta el día de hoy. Eligió creer a alguien desacreditado. Prefería perder a un compañero de ministerio que perder a un futuro ministro. Este coraje espiritual para invertir donde otros se dieron por vencidos muestra cuánto entendía el corazón de Dios. Sabía que el reino no solo está hecho de grandes logros, sino también de grandes reconciliaciones. E incluso en medio del dolor de la separación con Pablo, Bernabé se mantuvo firme, porque su motivación era más grande que el orgullo. Es importante señalar que el mismo Pablo, años más tarde, reconocería el valor de Juan Marcos y pediría su presencia, llamándolo útil para el ministerio. Esto demuestra que la inversión de Bernabé ha dado sus frutos. Y aunque no escribió ninguna epístola, su legado está en las líneas escritas por aquellos a quienes crió. Su influencia era invisible, pero esencial. Era el tipo de líder que preferiría resucitar a uno caído que mantener intacta una reputación. Este episodio nos enseña sobre las tensiones entre el celo y la gracia, entre el rigor y la paciencia. Bernabé no estaba en contra de Pablo, solo vio algo que otros aún no veían. Y su amor por las personas era tan profundo que estaba dispuesto a pagar el precio de ser incomprendido para ver a alguien restaurado. Fue un conflicto humano, pero con frutos eternos. Bernabé nos recuerda que no toda separación es un fracaso. A veces, es solo Dios multiplicando los caminos para que se alcancen más vidas. E incluso en desacuerdo, se mantuvo fiel a su esencia: consolar, creer, restaurar y caminar junto a aquellos que todavía están siendo moldeados por el Espíritu. Después de la separación de Pablo,
Bernabé no se retiró a la tristeza ni al resentimiento. Por el contrario, vio nacer una nueva misión. Con el mismo fervor con el que una vez caminó con Pablo, ahora se dedicó a algo que muchos despreciarían: discipular a un joven marcado por el fracaso. Juan Marcos, el que había renunciado en el primer viaje, se convirtió en el centro de la inversión espiritual de Bernabé. Y fue en Chipre donde floreció esta nueva etapa. Bernabé no exigía perfección. Él creía en el proceso. En cada conversación, en cada oración, en cada paso del camino, reconstruyó en Juan Marcos la confianza que el error había tratado de borrar. No con palabras duras, sino con presencia constante. No con condena, sino con paciencia. Porque el discipulado de Bernabé no se basaba en el desempeño, sino en la gracia. Sabía que el mismo Dios que lo había llamado también podía levantar a este joven. El impacto de este monitoreo fue profundo. Juan Marcos se convertiría más tarde en el autor del Evangelio de Marcos, uno de los 4 pilares de las Escrituras sobre la vida de Jesús. Esto no habría sucedido sin alguien que estuviera dispuesto a creer cuando todo decía no. El legado de Bernabé está impreso silenciosamente en cada versículo de ese Evangelio. Es como si cada línea llevara la voz de un mentor que nunca se rindió. Mientras muchos buscan multitudes, Bernabé invirtió en solo una. Porque entendió que una vida restaurada puede restaurar miles más tarde. Su ministerio se componía de raíces profundas, no de flores pasajeras. No le preocupaba aparecer, sino plantar semillas que dieran frutos en el momento adecuado. Y el fruto de la vida de Juan Marcos es la prueba de que su misión se cumplió con excelencia, incluso lejos de las cámaras de la historia principal. Esta parte de la trayectoria de Bernabé nos revela que el reino no solo se construye con una gran predicación, sino también con pequeños encuentros. Palabras firmes pronunciadas con amor y hombros disponibles en los momentos más difíciles. Él era el puente que Marcos necesitaba cruzar. Fue la base de alguien que impactaría generaciones. Todo esto porque decidió permanecer fiel al ministerio de consuelo y reconstrucción. Bernabé muestra que los ministerios más grandes no siempre son los más visibles. A veces, son ellos los que se arrodillan para levantar a alguien. Los que se abrazan cuando todos le dan la espalda. Aquellos que ven gloria donde otros solo ven ruina. Y así, incluso sin altar, sin carta y sin fama, Bernabé lleva uno de los mayores legados del Nuevo Testamento, el de ser un mentor que formó pilares espirituales para sostener el cuerpo de Cristo. Bernabé no escribió cartas que se convirtieran en doctrina. No dirigió multitudes en grandes discursos registrados en los Evangelios. Pero su vida fue una carta viva escrita por el Espíritu, leída por todos los que hoy buscan consuelo, esperanza y fe práctica. Era el tipo de hombre que, incluso fuera del centro de atención, apoyaba la estructura de lo que Dios estaba construyendo. Un mentor espiritual, un hijo de consuelo, un puente entre épocas, pueblos y vocaciones. Su legado es silencioso pero poderoso. Está presente en las misiones de Pablo, en las líneas de Marcos, en las decisiones del concilio, en las iglesias gentiles y en cada vida alcanzada por aquellos a quienes crió. La influencia de Bernabé no termina con él. Se multiplica con cada generación que comprende que el reino también está hecho de brazos extendidos, oídos atentos y palabras que restauran. No necesitaba un trono, porque su lugar estaba detrás de las escenas de gloria, empujando a otros a ese propósito. Bernabé nos recuerda que no es necesario ser uno de los 12 para tener un impacto eterno. Que a menudo, el cielo se mueve a través de personas que eligen servir en silencio, que no esperan los aplausos para mantenerse firmes, que invierten en los olvidados porque creen en el poder de la transformación. Fue un ejemplo vivo de que la fe no se trata solo de creer, también se trata de alentar a otros a seguir creyendo. Su historia es un llamado a cada uno de nosotros. Ser Bernabé en el tiempo presente. Creer en los que fracasaron. Para que no nos demos por vencidos con los que han sido desacreditados. Mantener nuestros corazones accesibles incluso en medio de conflictos. Y sobre todo, vivir con la certeza de que cada gesto de amor, por pequeño que sea, reverbera en la eternidad cuando se hace con el Espíritu Santo como guía. El Hijo de la Consolación continúa hablando hasta el día de hoy, no con su voz, sino con su ejemplo.
Y su nombre puede que ni siquiera esté grabado en los altares humanos, pero está eternamente marcado en el corazón de Dios. Porque Bernabé no vivió para sí mismo, sino para dejar que otros vivan lo que Dios los llamó a hacer. Y ese tipo de vida nunca se olvida. La historia de Bernabé nos confronta con una verdad profunda: no todos los gigantes de la fe son recordados por las obras que brillan, sino por los cimientos que sostienen. No buscó la fama, pero marcó vidas. No escribió cartas, sino cartas inspiradas. No gritó, pero su voz resuena a través de aquellos a quienes tuvo el coraje de levantar. Su legado fue escrito entre bastidores, pero leído en las páginas de la eternidad. ¿Cuántas veces despreciamos nuestro llamado porque parece demasiado pequeño? ¿Cuántas veces nos desanimamos porque no vemos reconocimiento? Bernabé nos muestra que el cielo valora cada paso dado en silencio, cada gesto de amor oculto, cada acto de fe que solo Dios ha visto. Él fue la respuesta a los corazones rotos, el apoyo a los ministerios nacientes, el abrazo que restauró los destinos. Y puede ser eso para alguien hoy. El reino necesita más Bernabé, personas que estén dispuestas a consolar, a creer, a interceder, sin esperar aplausos. Hombres y mujeres que entienden que levantar a otro es también cumplir el propio propósito. Que invertir en una vida puede cambiar una generación. Y ese consuelo es más poderoso que el control. Si esta historia te ha conmovido, no ignores el llamado que arde en tu corazón. Tal vez Dios no te está llamando a los púlpitos, sino al backstage. No ser la voz más fuerte, sino el hombro más firme. Y si eso es todo, abrázalo con alegría. Porque fue allí, en silencio y entrega, donde Bernabé se hizo eterno. Dale me gusta al video, compártelo con alguien que necesite esa palabra y escribe en los comentarios: elijo ser Bernabé. Difundamos esta fe que eleva, consuela y transforma.